Bien, y vamos a los titulares del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Hoy, en uno de esos verdaderos espectáculos de luz y sonido que nos proporciona Izvestia, no hace falta hacer periodismo. Hay que leer El País, y el periodismo es exactamente lo contrario de lo que hace El País. Que ha premiado, el premio Ondas es el premio que El País le da a la SER, habitualmente ya algunos adjuntos, en fin, progres adjuntos, gente que ha trabajado o trabajará en la SER. Y se lo han dado a Operación Triunfo. Dice porque apoya los valores de la diversidad. Es el mayor fracaso en la historia de Operación Triunfo. Pero la realidad, para los sectarios, para la secta progre, para la infecta y corrupta secta progre, no tiene nada que ver con el periodismo. Es más, entienden por periodismo el adoctrinar a la indocta plebe en lo que ellos les digan que es la realidad. Y es verdaderamente delirante cómo presentan hoy el capón que le han metido al gobierno español con el anuncio de los presupuestos, solamente con el primer vistazo. ¿Cómo será el capón? Que hoy, lo cuenta Libertad Digital, hoy CLA, la del imperio inmobiliario, no declarado, otra defraudadora, típica de este gobierno, hoy ya hay 3 decretazos improvisados para subir los impuestos a ver si así cuadran las cuentas, que tampoco cuadran, porque dice que van a recaudar por la tasa Google un dinero que jamás van a recaudar. Dicen que van a recaudar 1.000 millones, no, bueno, 100.000 millones, ya por poner el papel lo aguanta todo. Pues ya dijo Montoro, que era un mentiroso patológico, que eran 600 y la gente se le rió. ¿Pero de qué? ¿De qué vais a recaudar 1.000 millones? ¿No salgáis a robar? Bueno, eso es fácil. ¿Quién lo van a pagar? Pues como siempre, la clase media, los que pagamos impuestos, los funcionarios que tienen su nómina pillada y todos los que cotizan a la seguridad social, porque para ellos los tienen pillados. Pero Sánchez, o sea, Fraude, el doctor Fraude, miente como un bellaco. Entonces es normal que a un mentiroso patológico le encante tener en el grupo Izvestia, grupo quebrado, debe 2.400 millones. Ninguna empresa que deba 2.400 millones se mantiene abierta. Se hace un concurso de acreedores, se vende lo que sea y fuera. El imperio Izvestia, antes Prisa, por supuesto, protegido por los bancos, por los fondos buitre y desde luego por el gobierno. ¿Y por qué? Hombre, porque tapa cualquier cosa. Antes estaba todavía, en tiempos de Hanley y Cebrián, era corrupción, pero dentro de la Constitución. Ahora es corrupción fuera de la Constitución. Ya golpista, abiertamente. Y mentirosos, pero vamos, ya es verdaderamente cómico. Hoy dicen que en portada, luego en el interior de Izvestia, aparece una noticia y tal. Bueno, no pasará nada, pero ¿en qué quedamos? En portada dice que solo a Italia. ¿Pero cómo que solo a Italia? Pues si le han pedido a España aclaraciones de los presupuestos, que es la manera educada de decir que esto no cuadra. Pero que hay una cuestión previa que decíamos ayer e insistimos hoy, que esos presupuestos son ilegales, que se han saltado el Parlamento. Claro, eso no va en el papel, pero tiene que ir. Y hace muy bien el PP y Ciudadanos en atrincherarse en la mesa del Parlamento. Esto es como cuando quiso cargarse el Senado Falconetti. Ahora quiere cargarse al Congreso. ¿Por qué? Porque en el Congreso también se votó en contra de ampliar el déficit. ¿Por qué? Porque que reduzcan el gasto. Que no le den miles de millones a Cataluña para que prosiga el golpe. Solamente para los mozos de escuadra están 2.400 millones. Para la policía del golpe. No para la parte decente de los mozos, que la hay. No, para el golpe de Estado. Para eso hay dinero. Pero, repito, es que las cuentas no cuadran. Y como no cuadraban, no han cuadrado nunca, primero porque no saben sumar ni restar. Estos solo saben dividir y multiplicar lo que cobran o lo que trincan. Pero es que encima se votó en el Parlamento, perdió la votación el gobierno y por lo tanto esos presupuestos no han pasado por el Parlamento. Y si no pasan por el Parlamento, son ilegales. No porque tengan el 1,8 de déficit, es porque el Parlamento votó en contra de ampliar el 1,3 de déficit.
y no ha vuelto a votar porque no le dejan votar. Así que en la mesa del Parlamento hace muy bien la oposición en atrincherarse. Esos presupuestos no pueden llegar a fin de año, porque en ese caso los impuestos empezarán a contar el 1 de enero y nos van a masacrar. Pero Sánchez, como desconoce la verdad, estamos ante unos personajes amorales. No son ni siquiera inmorales. Es que les da lo mismo una cosa que la otra. Lo mismo te dicen blanco que negro, agua que vino, les da igual. A Bruselas te da tal capón que hoy mismo tienes que alinear de cualquier manera 3 decretazos que hechos por la Marisú calculen cómo van a salir. La de la raja de las vestiduras. O sea, válgame Dios, qué fechorías no hará. Una inútil, una incompetente total. No hay más que ver, oírla hablar. La oyes hablar y te dan ganas de asilarte en Gambia. Dice, si esta tía lleva nuestros dineros, adiós. Bueno, pues Sánchez diciendo que no. Casi dice que lo han felicitado. O sea, que le han pedido explicaciones para mandarle unas flores a Begoña. Oye, qué marido tiene usted, doña Gómez. O sea, qué maravilla de presupuesto nos ha hecho. Estamos, oye, sorprendidos. Qué diferencia, qué bien. Bueno, lo oyes y parece que es así. El Gobierno hará pública en las próximas horas la carta en la que Bruselas enmienda los presupuestos de Sánchez. A pesar de ello, el presidente del Gobierno decía ayer que la Comisión transmitía su plena confianza en el español. También la ministra Calviño restaba importancia a la misiva. La Comisión reclama las estimaciones reales y cuestiona los ingresos. Para garantizarlos, el Consejo de Ministros va a sacar adelante 3 decretazos para cuadrar las cuentas. Se trata de los impuestos en transacciones financieras, en servicios digitales y en la lucha contra el fraude. Precisamente en el día de mañana, en el Consejo de Ministros, plantearemos en sendos reales decretos leyes las iniciativas fiscales necesarias para lograr esos ingresos públicos que nos permitan lograr esa cohesión social y cumplir con nuestros objetivos de déficit público y de deuda pública. Y este es el planteamiento. Lo normal es que la Comisión Europea nos envíe una carta, tome nota de nuestro plan y nos inste a enviarle en cuanto que tengamos el anteproyecto de ley de presupuestos y cualquier otra información relevante que pueda ser útil para ellos para actualizar sus previsiones. La del 1, 2, 3, no le sacarán una palabra. Es como su padre. Calviño tenía una cara dura. Yo no he visto un tío con esa jeta. Debe ser que en la masonería les dan unas clases de hablar sin decir nada. Es un masonazo célebre de los masones importantes. En España, entre los masones importantes están el que fue ministro de Justicia, Caamaño, Virgilio Zapatero, también de Justicia, si es que no falla. Ahora ya no tienen los militares, menos mal, porque si no estábamos en la cárcel todos. Pero la justicia y la educación, masonazos por aquí, masonazos por allá. También en el PP, ¿eh? Vayan a pensar. ¿Y qué tienen de malo los masones? Hombre, que son anticristianos y contrarios a la historia de España. Pequeño detalle, va. Y luego que son una secta. Que son una secta. Entonces, en una democracia todo tiene que ser transparente. Y las sectas, pues no. Sobre todo una secta de poder. Que llegan a apaños en la logia de tales sentencias, promover a tal magistrado, vetar a otro. ¿Por qué? Porque no es masón. Y la masonería está conociendo pues una época de oro, de nuevo, con George Soros, que es el gran promotor de este tipo de gnosticismo, que es una especie de... Bueno, es lo del 19, es la cosa anticatólica, anticristiana. Dice, ¿y eso está mal? Hombre, a mí me parece mal. A mí me parece mal. Una cosa que no es transparente me parece mal. Hay a quien le gusta esto de los mandiles, pero esos que salen con los mandiles no pintan nada. Los masones de verdad son los que no aparecen. De vez en cuando aparece alguno para que le haga un homenaje, pero ya digo, Virgilio Zapatero, de la Comisión de Justicia del Congreso, gran ministro de los de Felipe González, oculto, pero siempre ahí. Caamaño, perdón, he dicho Zapatero con González, es que se llama Zapatero, pero es Virgilio. Caamaño, ministro de Justicia con Zapatero, el gran defensor del separatismo catalán. O sea, no es ninguna tontería. Porque para ellos, la España que realmente existe históricamente, es Roma y la Cruz. Ni les gusta Roma,
Y la cruz es como Pablo Iglesias, que ve una cruz y es como Drácula cuando ve una cruz de plata. ¡Ah! Y encima tenemos a Soros pagando todo este tipo de operaciones en todo el mundo, pues ya ven ustedes. Pero si era bueno en los presupuestos, ¿por qué piden aclaraciones? Si los presupuestos eran los de la cohesión social, ¿por qué, Falconetti, tienes que hacer hoy 3 decretazos para la cohesión social? Si ya los habías hecho, no los habías hecho en los presupuestos. Cuando los presentaste con el partido que manda en España, que es Podemos, el anagrama del Gobierno de España, el anagrama de Juntos Podemos y luego contra el rey, para ser partido, gobierno, Estado. Ya presentasteis los presupuestos. Ahí estaba garantizada la cohesión social. ¿Por qué la tienes que garantizar hoy viernes si la garantizaste el pasado martes? ¿En qué quedamos? ¿Cuándo mentías? Siempre, ¿eh? Por cierto, que no se me pase. Hoy está todo el mundo muy contento con esto, con la sentencia del Supremo. La sentencia del Supremo es un caso de populismo justiciero absolutamente repugnante, intolerable, que además nos va a costar dinero, por supuesto, y que prueba hasta dónde el retorcimiento de las leyes les ha gustado a algunos jueces. Decir que el impuesto que nos ponen los políticos, no tendríamos por qué pagar ese impuesto, solo le interesa al banco, que se pague y que lo tiene que pagar el banco, es un disparate de un calibre. Es que, claro, la demagogia es meterse con el banco. ¿Quién creen que va a pagar ese impuesto? Pues usted, pardillo, que necesita la hipoteca. ¿Qué creen, que el banco es tonto? Pues no le dará una hipoteca si no paga ese impuesto. Pero no van contra el impuesto, que es lo que deberían hacer. ¿Por qué tengo yo que pagar un impuesto? ¿Por qué? O sea, bastante es que me endeudo para comprar una casa, que ahorro, que en lugar de gastármelo en el casino de Torrelodones, me lo gasto en pagar la hipoteca. Pues déjenme en paz. No, contra el impuesto no van estos populistas de toga. En contra de su doctrina, que era de sentido común. Si yo voy a por una hipoteca, yo pago el impuesto de la hipoteca, que eso es en los gastos jurídicos, etc. Pero ¿cómo que lo tiene que pagar el banco? ¿Pero desde cuándo el intermediario va a tener que pagar el impuesto que pone el Estado, o la autonomía, o el ayuntamiento, al que finalmente se va a quedar con la propiedad? ¿Se queda el banco con el piso? No. Entonces, ¿a quién favorece en última instancia el impuesto? Al que lo compra, y que es la hipoteca, el mecanismo de compra. Pero ¿cómo va a ser el prestamista el beneficiario único? Que es que dicen eso, el único interesado en ese impuesto. ¿Pero qué dicen? Ustedes se han dado con la mesa, han entrado en Podemos, son de una logia tonta, o sea, ¿qué les pasa? ¿Pero cómo vamos a tener seguridad jurídica si tenemos un Supremo que está mal de la cabeza? ¿Pero a quién se le ocurre esa sentencia? Todo para el postureo. Fíjate, que se joroben los bancos. No, se va a jorobar el de la hipoteca. Que ayer perdieron los bancos y todos los accionistas de los bancos, que son millones de españoles, perdieron 6.000 millones. Por esta gracieta de unos jueces progres. El diablo los lleve. ¡Qué colección! He visto este titular y por un momento me he alegrado. Luego he visto que no es para tanto. Iglesias a la cárcel. Digo, mira, por fin lo de Venezuela se hace justicia. Pero no, va a la cárcel a encontrarse con su cómplice. Pablo Iglesias visita a Oriol Junqueras en la prisión de Llenoders. Al mismo tiempo se produce otro encuentro en el Ministerio de Economía. Nadia Calviño se reúne con el vicepresidente catalán Pere Aragonés. Fuentes del entorno del golpista preso han asegurado a La Razón que Junqueras está dispuesto a escuchar, pero dice que sin gestos no se moverán las piezas. Iglesias defiende su postura mientras el Gobierno y el PSOE tratan de desvincularse. Rivera habla de humillación al pueblo español. Algunos amigos muy nerviosos y muy tensos. Creo que los problemas graves que afronta este país y la situación de excepcionalidad en Cataluña requiere mucho diálogo, mucha mano izquierda y a veces requiere,
trabajar en silencio algunas cosas poco a poco. Creo que a golpe de Twitter no vamos a conseguir salir de la situación excepcional en Cataluña. A mí me parece que lo que va a suceder mañana en una cárcel española es una humillación al pueblo español. Que la sanidad española, que la educación española, que la ley de dependencia, que las pensiones dependan de un vis a vis entre Junqueras e Iglesias es una humillación al pueblo español. No hay derecho que Sánchez nos someta a esta humillación. Basta ya, basta ya. Tiene toda la razón, absolutamente toda la razón. Pero ¿qué vas a esperar de un golpista venezolano? ¿Que se entienda con un golpista catalán? Y quien llega al poder con los golpistas venezolanos y catalanes, pues ¿qué va a parecerle? Pues bien. Ayer tuvo lugar, lo comentaba a las 6, uno de esos escandalujos, no son escándalos, son escandalujos, escandaletes montados por el aparato de propaganda de la izquierda que la siniestra Soraya le habilitó. Hombre, ayer le premiaron con un puesto en el Consejo de Estado, los del PSOE, claro, por los servicios prestados a la izquierda. Yo hubiera hecho directamente a Farreras, porque al fin y al cabo, la que crea el Club del Millón de Euros en A3 Media La Sexta es Soraya, delinquiendo, prevaricando, pero prevaricando al por mayor, al por menor y al de tal. Así que, como ha demostrado en la gestión de lo de Cataluña, que es muy sabia, que es muy lista, pues entonces va y le dan una mamandurria del Consejo de Estado, pero no decía que dejaba la política. Lo que no deja es la pasta de la política, ya. Bendita la hora en que el PP se la quitó de en medio. Apenas no perderla de vista del todo. Pero ayer, alguien que es lo contrario de Soraya, alguien que normalmente dice la verdad, cosa rara en un político, tal vez porque esta tiene 3 carreras de verdad. Pues García Tejerina dijo la verdad sobre la situación educativa andaluza, que es terrorífica. Estamos a la cola de Europa en Andalucía, mientras que hay regiones españolas que son tan españolas como Andalucía y que están a la cabeza de Europa. ¿Por qué? Porque el sistema maldito de las autonomías ha hecho que haya niños que tengan una buena educación y otros que tengan una mala educación. Lo dice apoyada en todos los informes educativos europeos de los últimos 15 o 20 años. Todos, sin excepción, ponen a Castilla y León a la cabeza y Andalucía, sin excepción, a la cola. En todo, especialmente en matemáticas, que va asociado a todo lo que se refiere ahora a informática, todas las asignaturas para todas las carreras de futuro. Que hay 2 años de diferencia. 2 años. Entre Andalucía y Castilla. La vieja. La mancha no, la vieja. Y Palo dice, ¿y cómo se ponen? ¿Que ha insultado a Andalucía? No, hombre, no. Los insultas tú, Susana Díaz, y el tonto del Nocilla, que le hace el coro. Y este quiere echar a los socialistas. No, hombre, no. Este quiere compartir la mantequilla con ellos. Sí, Tejerina se apoyó en los datos del informe PISA que demuestran que el nivel educativo en la región de Andalucía es inferior al del resto de España. Primero lo hizo en Televisión Española y luego en los pasillos del Congreso. Unas declaraciones que provocaban la previsible reacción de Susana Díaz, la presidenta de la Junta de Andalucía. Sin embargo, mientras el Partido Popular de Madrid, Casado y García Egea secundaban a la ministra, en Andalucía Moreno Bonilla calificaba de preocupantes sus declaraciones. La socialista Adriana Lastra afeaba a la prensa que en su opinión sobre este asunto no interese. Me preocupa cuando ves el deterioro del sistema educativo, cuando ves comunidades autónomas, ¿no? Donde pues, en Andalucía te dicen, por poner un ejemplo, que lo que sabe un niño de 10 años es lo que sabe un niño de 8 años en Castilla y León. O sea, el deterioro, ¿no?, de la educación en algunas comunidades autónomas, tanto como que los niños de Castilla y León aventajan en 2 años a los niños de Andalucía. Lo digo simplificando, pero es más o menos de este orden. Bueno, es lamentable. Además, insulta a toda una tierra, a Andalucía, insulta a nuestros hijos, a nuestras hijas, a lo más sensible que tiene una comunidad, que son sus niños. Y lo hace además con desdén, supremacista, con una ignorancia total, un desconocimiento de esta tierra. Nosotros le pedimos que lo que ha gastado en prostitución el gobierno de Susana Díaz, supuestamente, según las informaciones, pues que se lo gaste en educación. Y de esa forma
pues no tendría que esconderse y usar a los menores como escudo ante sus fracasos. A veces se pueden hacer de manera más afortunada, otras de menos afortunada, pero evidentemente lo que queda claro en sus palabras es algo que pensamos dentro del Partido Popular y que piensa la mayoría de los andaluces, que la gestión socialista en materia de educación es nefasta. ¿Y de Tejerina no me preguntáis? Estaba aquí esperando. Bueno, no sé cómo se ha intentado disculpar, pero el Partido Popular, la derecha, siempre ha despreciado profundamente a los andaluces. Esta lerda que no consiguió pasar el bachiller opinando de educación como si fuera el club de la comedia. Y de Tejerina no me preguntáis, jajaja. ¿Y? Vamos a ver, Solerda. Lo que es un desprecio a los andaluces es lo que dice Torra, que hablan la lengua de las bestias salvajes porque tiene un bache en el ADN. ¿Y con quién estáis gobernando? ¿A quién vais a ver? A la cárcel, a los golpistas racistas catalanes. Que tú estás donde estás gracias a los que insultan, de verdad, a los niños andaluces y a todos los españoles. 225 barracones siguen siendo aulas en Andalucía. 225. La inversión en enseñanza en Andalucía es menor que en los años 90. Se dice pronto. Un puesto escolar en el País Vasco, en Navarra, no tanto en Castilla y León, pero siempre han tenido unos maestros muy buenos, está cerca de los 10.000 euros. En Andalucía, 4.000 por puesto. ¿En qué se lo gastan? ¿En el PER? Naturalmente. No hay dinero para la educación, para hacer escuelas. Desde luego, en tiempos de Franco no se construían barracones. No había barracones prefabricados. Había escuelas. Mejores o peores, pero tenían su puerta, su ventana, cerraban, había su estufa, en fin, lo que tiene que haber en una escuela. No sé las décadas que llevan. Rivera lleva hablando de los barracones, que también se dan en Cataluña. Son los dos únicos sitios que tienen barracones prefabricados porque no son para hacer aulas, se lo gastan en otras cosas. Lleva años diciéndolo. Se ve que vio uno y le gustó la idea, pero es que no los quitan. Siempre hay algo más urgente. Por supuesto, el alpiste. En fin, una verdadera vergüenza. Todos los datos PISA, todos, desde hace 15 o 20 años, dicen que Andalucía está a la cola de Europa y que Castilla y León está a la cabeza de Europa. Si tuvieran vergüenza y si Nocilla no fuera un Sorallo de tercera división, diría, tiene razón. Y hasta que no echemos a esta tía, los niños andaluces, que son igual de listos de Castilla y León, igual no tendrán una educación de la misma calidad. Pero claro, si empiezas a pedir perdón, insulta a esta tierra en lo más sensible. ¡Ay, qué petarda eres, querida! ¡Ay, nos insulta! En Don Ángelo van a dar clase. En fin, nos hemos subido al tren de la noticia. De Renfe. De Renfe. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Seguimos con Silvia Rivero y Rubén Fernández y sigue la operación de blanquear el terrorismo, el golpismo, el terror rojo en la guerra civil, especialmente feroz, siempre bajo gobiernos socialistas. España en la guerra civil no tuvo más que gobiernos socialistas, con Largo Caballero y con Negrín. Terror rojo de las checas solo hubo algo peor que el terror rojo en Madrid, que fue el terror rojo en Barcelona. ¿Cuál es el problema del terror rojo en Barcelona? Que lo firmaba Companys, firmaban los nacionalistas. ¿Para qué quieren los papeles del archivo de Salamanca los separatistas? Para destruirlos. Habrá cientos, miles de sentencias de muerte firmadas por ese amigo de la humanidad que era Lluís Companys. Nadie firmó tantas sentencias de muerte como él. Otros tendrán, a lo mejor, más muertes en su conciencia. Firmadas, ninguno. Ninguno. Ningún presidente del gobierno, ningún ministro del Interior en el gobierno de Madrid firmó sentencias de muerte, ni cuando vivieron a Valencia, nunca. Nadie. Había muerto, pero les daba corte. O hacían como que no sabían que los mataban. Pero en Cataluña sí. ¿Y dónde estaban esos papeles? En el archivo de Salamanca.
¿Y qué hizo el gobierno infecto de Zapatero? Que no corrigió el infecto gobierno de Mariano Rajoy. Pues lo mismo que hace el infecto gobierno de Falconetti, que es despiezar un archivo que no se puede tocar nunca. Un archivo no se toca. Un archivo, como cuesta mucho archivar, se mantiene siempre unido, junto. ¿Qué es eso de despiezarlo? Lo despiezan para destruirlo. Ve, claro. ¿Cómo van a decirnos que era San Luis Companys cuando resulta que firmaba sentencias de muerte a Porrillo? Y si resulta que está ahí la sentencia de muerte de Sara Jordá, la muchacha que en el año 38, que pasaba gente en los Pirineos, gente que iba a misa, para que no la torturaran y asesinaran en las Checas, que la mandó fusilar. Fue el cónsul británico a pedirle clemencia, que por lo menos no fuera fusilada, que fuera cadena perpetua, tenían perdida la guerra. Él dijo, de ninguna manera, a los traidores no se les perdona, y firmó la sentencia y la fusilaron. Después aún fusilaban embarazadas. Claro, esos son documentos que están, o estaban, en Salamanca. Así que quieren robarlos, naturalmente, para, dirían ellos, tamizarlos, ordenarlos, entiéndase, destruirlos. La asociación Salvemos el Archivo anuncia acciones legales para impedir el nuevo expolio del archivo de la Guerra Civil después de un nuevo acuerdo entre el ministro de Cultura José Guirao y la consejera catalana Laura Borràs. En total, se llevarán otros 43.000 documentos de los conocidos como papeles de Salamanca. El PP y el PSE se unen a las víctimas del terrorismo para criticar el blanqueamiento de ETA en las escuelas vascas. Según afirman, la unidad didáctica para las clases de historia elaborado por el gobierno vasco justifica la existencia de la banda terrorista, además de omitir deliberadamente el significado político de las víctimas de la banda. Bien, recuerden que el infecto pasquín llamado Izbestia, bueno, Izbestia le llamo yo, es que el país donde muchos empezamos a escribir, y esta basura que se publica ahora, pues la verdad no tiene nada que ver. Nada que ver. O sea, de llegar a titular, como titularon anteayer, solo 28 denuncias por adoctrinamiento ante el defensor del pueblo, hace falta ser, o sea, en fin, lo que son. O sea, chequistas de medio pelo, falsificadores, embusteros, troleros, trileros, en fin. Lo contrario de lo que se entiende que debe ser el periodismo. Pero no sé cómo van a titular hoy esto. Supongo que harán lo de costumbre, que es ocultar esta información. La Asamblea y la Agrupación de Enseñanza de Sociedad Civil Catalana van a presentar al Defensor del Pueblo 500 muestras de adoctrinamiento en las aulas catalanas. Sus datos y los de la eurodiputada Maite Pagaza contrastan con las 28 denuncias a las que hacía referencia Fernández Marugán en su informe oficial desarrollado en el Congreso y que llevó a Podemos y a Esquerra a decir que el adoctrinamiento es un invento de PP y Ciudadanos. Bueno, claro, ¿a quién denuncia uno? Al que tiene más cerca, del que se fía. ¿No vas a venir a Madrid a ver si te recibe Marugán? Que encima es del PSOE. ¿Ante quién denuncian? Pues ante la gente que conocen allí. Son 500 los casos de adoctrinamiento. No es que sean muchos, son todos. Todos. Todos, porque el adoctrinamiento empieza en la TV3, empieza en los programas infantiles, continúa en el parvulario. Pero hombre, si hemos visto niños de 5 años colocados como escudos humanos en las carreteras. Pues es una sociedad ya que quieren que esté descerebrada. Pero solo en Corea del Norte tocan el pito y aparecen 400.000 tíos haciendo el mismo gesto con colorines. Hubo un conjunto en los años de la transición catalán que se llamaba Parchís y salía cada uno llevaba un color como el Parchís. Muy simpáticos. Bueno, no graciosos, porque los catalanes no son muy graciosos, pero vamos, simpáticos. Y llevan colorines. Toda la sociedad catalana aspiran a que sea de Parchís. Tú te colocas en el azul, tú y tal, tú te colocas aquí, tú 10 metros más atrás y todos a la orden. Una tribu ordenadita, en el Reich de Torra. En fin. Y mientras hay quien protesta contra las autonomías, claro. El exministro de UCD, Ignacio Camuñas, crea una asociación llamada España Siempre para pedir la supresión de las comunidades autónomas por caras ineficientes y despilfarradoras de momento, y ha obtenido el apoyo de varias personas de la sociedad civil como los periodistas Germán Terch, Luis del Pino o el filósofo Gabriel Albiac. Bien, saben ustedes que los que no pagan impuestos según las izquierdas son los ricos.
En este caso es verdad, pero es que claro, es una millonaria socialista. Los millonarios socialistas, no digamos ya los comunistas, no solamente no pagan impuestos, sino que tenemos la infecta clase media, liberal o conservadora, o sea, tenemos la obligación de pagarles la vida y además agradecerles que nos dejen respirar el aire que también les pagamos, el suyo acondicionado. Modelo de estas sacamantecas, de esta clase, de esta casta infecta de la izquierda millonaria, la portacoz del gobierno. Una mujer que en lo intelectual es un bostezo, pero amigo, en lo económico es una mina de oro. Y encima no paga. Isabel Cela paga 0 euros de IBI por su mansión en Agurí, valorada en 2 millones de euros, según desvela hoy OK Diario. La ministra aprovechó que la casa de más de 300 metros cuadrados no estaba inscrita en el registro del catastro de Vizcaya para lograr una valoración catastral de 0 euros. Hasta el mes pasado seguía sin actualizarse. Bueno, y otros comunistas que asesinan, que es a donde van en Nicaragua han ido todos estos teólogos de la liberación, que son los mismos que apoyan ahora al Papa Cisco y a Bertone y a la mafia, a la banda. Los mismos, los mismos jesuitas. Estaban en Nicaragua y en El Salvador. Hay una foto célebre de un cura con unas pistolas consagrando. Con la casulla, con la sagrada hostia, porque la ha consagrado, ya es sagrada, y lleva aquí el pistolón. Esta clase de gentuza, que es la llamada teología de la liberación, que son jesuitas básicamente, sobre todo vascos. El Sobrino, Madariaga, en fin, esa patulea infecta que estaban ya en el gobierno sandinista. Entonces, estos son los que han bendecido el crimen organizado del comunismo. Y en Nicaragua, los mismos sandinistas, Daniel Ortega y compañía, siguen matando a la gente. En Nicaragua, la represión gubernamental se ha cobrado ya la vida de 322 personas. Amnistía Internacional acusa al régimen de Daniel Ortega de incrementar la represión contra la población y asegura que las denuncias de torturas han aumentado de forma considerable en solo 4 meses. ¿Y por qué el Parlamento español no condena estas cosas? ¿Será que no nos escucha, no ¿Será nos oye que no bien? escuchan el gemido de los pobres nicaragüenses? Puede ser. Agaes. Bueno, pues que tomen nota, ¿no? Claro, 900... ahora que tienen tanta escolta, los marqueses de Villatinaja, 4 fijos. Claro. Eso significa 12 guardias civiles que tienen que garantizar la seguridad. ¿Cómo les llamaba a la policía? Matones de los ricos, en el año 2012, en La Tuerca. Vale, matones no lo son. Matones de los ricos, decía Iglesias. Bueno, pues no nos escuchan, pues no quiere oír. Y otros es que no oyen directamente. Bueno, claro. Pues hay solución, que es 983 5707, es el teléfono de GAES. Grandísimos profesionales en cualquier punto de España nos van a hacer una revisión gratuita. Les vamos a repetir por si acaso. 983 5707. Bueno, Cristina Vega oyó Mutuactivos perfectamente y desde entonces hoy haciéndose una fortunita. Sí, Federico, no sabes lo que estoy ahorrando. La rentabilidad que estoy sacando a mis ahorros desde que invierto con Mutuactivos. Y si usted, que nos está escuchando, también quiere independizar sus ahorros, solo tiene que coger el teléfono y marcar este número, 900-555-555. Bueno, vamos a una pausa y nos vamos con la Caixa a lo que para mí es un escándalo monumental en el ámbito de la economía y demuestra que hay jueces que en lugar de emitir sentencias deberían recibirlas. En lugar de ser sujetos que escriben sentencias, deberían ser objeto de sentencias condenatorias. Lo peor que existe para la economía es la demagogia en las leyes. Y eso es exactamente lo que significa la sentencia del Supremo en contra de todas las sentencias del Supremo. Se ve que alguien no quería pagar la hipoteca. Vamos, una parte de la hipoteca. Y entonces se ha inventado una sentencia. O sea, que hay garzones que no se llaman garzón. Es La Mañana de Federico. Es radio. Muy buenos días. Muy buenos días, Federico. Bueno, vamos a ver. Vamos a dar en titulares la fechoría que ha perpetrado el Supremo. Seremos seguramente el único medio que lo diga, pero es absolutamente verdad. O sea, lo que ha hecho el Supremo es para meterlos en la cárcel. A ellos. Ayer no sé lo que perdieron los bancos, es decir, los millones de accionistas españoles que tienen acciones de los bancos españoles, que están cotizando en bolsa, abiertamente, legalmente. O sea, 5.560 millones. 5.560 millones que perdieron los accionistas de los bancos.
Por lo visto, en el Supremo no saben que los bancos son de los accionistas. No. Los bancos deben ser esas malas personas que se dedican a... Expropiese. A prestar dinero a la gente para que se compre una casa, por lo que se pagan impuestos. Ayer el Supremo fallaba y lo hacía en contra de su propio criterio. ¿Qué verbo más adecuado? Falló, y tanto que falló. Esta sentencia que revolucionó. Ayer fue la noticia sin duda del día. Hoy aparece en todos los periódicos económicos. En Libre Mercado ya leemos: la sentencia del Supremo dificultará la concesión de hipotecas y elevará los tipos de interés, sobre todo ese diferencial que se aplica a las hipotecas de tipo variable. También las hipotecas a tipo fijo subirán. Es lógico, después del palo que dio ayer el Supremo a los bancos. Decías tú, en bolsa se dejó 5.560 millones que perdieron, como bien dices, todos los accionistas. Pero es que puede suponer un palo mayúsculo. El problema insiste y abunda en la inseguridad jurídica que esto significa. Pero si va en contra de todas las sentencias del Supremo que había, que eran de sentido común. Si querían ayudar, que vayan contra el impuesto. ¿Por qué hay que pagar impuestos? Que sea Hacienda la que tiene que devolver esos miles de millones que ahora van a afectar a la banca. Que dice, bueno, ¿y por qué Hacienda tiene que añadir otro impuesto más a los que ya se pagan? Ya bastante pagará cuando sea dueño del piso, ya bastante pagará. Que si el IBE, que si el IVO. O sea, otro impuesto. No, hombre, no, se quita el impuesto porque es injusto, condenatorio, difamatorio, lo que torio les parezca. Pues no, señor, los bancos son los malos. No, y además añade más inseguridad, Federico, porque no aclara varias cosas. Ahora mismo los expertos no se ponen de acuerdo en si las reclamaciones han de ser a Hacienda, que tampoco tiene sentido, porque la sentencia no dice que no haya impuesto, dice que el que tiene que pagar impuestos no es el que lo ha estado pagando hasta ahora. La sentencia es una porquería que es que parece hecha por Garzón. No, y luego, o sea, aparte, si Garzón estuviera en el Supremo, haría una sentencia así, no hay por dónde cogerla. No sabes cómo interpretarla. Aparte, no sabes si ha prescrito hace 4 años o no se sabe si las hipotecas a las que afecta son hasta hace 4 años o son todas. Es decir, hay una inseguridad absoluta en este momento. Los expertos están tratando de averiguar cuál es el mecanismo que se va a emplear, porque desde luego el daño está hecho, el daño se hizo ayer en bolsa. Hoy vamos a ver a las 9, a partir de las 9. El daño va a continuar, porque esto supone un frenazo que es otro palo en las ruedas de la recuperación económica. Y un mensaje para todos aquellos que se estén frotando las manos: si usted tenía hipoteca ya concedida, bueno, a lo mejor se va a beneficiar de una reclamación que le va a dar un dinero, pero a todo aquel que esté por sacarse una hipoteca, a su hijo que está buscando una hipoteca para comprarse una casa, hombre, claro, el banco, no, pero si además si es que los bancos están perdiendo dinero con las hipotecas. Si es que el dinero, si es que claro, pues si es que el dinero te lo dan gratis, te dan dinero por coger dinero. Si eso no puede ser, y encima te vienen estos jueces a hacer populismo judicial. Qué gente, Dios. En fin, nos vamos a consolar con la Liga. Bueno, ¿sí? Bueno, no sé, o nos consolamos o echamos a Piquetegui, Cobartegui. Bueno, vamos a ver. Mira, como el hermano atlético David Vinuesa tiene una perspectiva, digamos, razonable. David, buenos días. Buenos días. A ver, calendario que creo que es terrorífico que tiene el Real Madrid, de en muy pocos días un montón de partidos para hacer el Canelo o para salir adelante, quién sabe. 3 equipos azulgranas. Tiene al Levante mañana a la 1, Victoria Pilsen y luego Barcelona. Es decir, Lopetegui se la va a jugar contra un color o unos colores que habitualmente juzgan a los entrenadores del Real Madrid, porque el clásico, igual que los derbis, acaban juzgando muchas veces a los entrenadores del conjunto blanco. Así que juegan mañana ante el Levante a la 1 de la tarde, a la 1 del mediodía. Bueno, la gente ya sabes que tiene estos horarios nuevos en los cuales no sabes. Horarios chinos. El Madrid jugando a la 1 de la tarde. O sea, pero vamos a ver, ¿pero esto qué es? Lo comentaba Dieter el otro día, claro, si hay tensión encima de la figura de Lopetegui o sobre Lopetegui, imagínate que haces que la gente vaya un sábado pronto al Bernabéu a la 1, la cosa va mal, empieza a llover, el clima no acompaña, el fútbol tampoco, lo mismo es Lopetegui el sábado, tiene, ¿verdad? Sí, el mañana. sábado de lluvias. Sí, Pues mañana llueve, hasta el domingo no va a parar de llover. Bueno, y veremos si se juega el Villarreal Atlético de Madrid. Porque están diciendo que posiblemente si no drena bien el estadio de la Cerámica... Hoy es difícil porque siguen las lluvias en Castellón, o sea que... Mañana a las 6:30 juega el Atlético, pues habrá que ver cómo está el estado del terreno de juego. Si no, bueno, pues de las 4:15 que también juegan Leganés y Valencia, o Valencia-Leganés,
pues nos iríamos a 9 menos cuarto con Barcelona-Sevilla. La verdad es que el sábado de mañana, si no hay tiempo, mira, mantita, fútbol y a disfrutar del fin de semana. Bueno, pues nos vamos a las noticias de cercanía con el robo de carriles enteros de circulación por parte del ayuntamiento sin avisar a la oposición. Es que esto ya no es Venezuela, es Nicaragua. O sea, de pronto te vendrá una pitita con un pistolón y te dirá, suelta el coche. Sí. Suelta el coche, asesino. Solo que vas con el coche estropeando la atmósfera. Solo se podrán mover por el centro aquellos que tengan dinero para tener una casa en el tener centro. Un híbrido eléctrico atómico o la taxi. limusina del ayuntamiento o coche oficial, que eso sí pasa. En fin, vamos a esto y después tenemos hoy una tertulia. Uno de los que más saben, bueno, ya está su libro sobre los 30 años del régimen de Andalucía, es Francisco Rosell. Ayer, como fue el día de la demagogia más abyecta, o sea, en lo judicial y desde luego en lo escolar y educativo, pues vamos a hablar de cómo está la educación en Andalucía, que es lo peor de Europa, no ya de España, de Europa. Y encima denunciarlo es insultar a Andalucía. Tócate las narices.